Bueno, buenas tardes a todos y a todas, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Les quiero dar la bienvenida en nombre de Fundación Telefónica a este espacio que hemos inaugurado no hace mucho tiempo y que tiene una actividad cada vez más interesante y más trepidante. Quiero agradecer también la presencia del moderador y de los ponentes de este coloquio sobre el libro sobre la privacidad y seguridad en la red. Yo les diría que en el proceloso mundo de las tecnologías de la información y la comunicación hay cantidad de temas relevantes, pero si tuviéramos que elegir 10, uno de ellos sin ninguna duda sería la privacidad y la seguridad en la red. Por eso me parece súper oportuno la presentación de este libro a cargo de algunas de las personas que lo han elaborado. El moderador será don Enric Badía, que es uno de los pocos genios que anda sueltos que yo recuerdo hace muchísimos años por ahí. Él me enseñó hace tiempo a distinguir entre el estado del bienestar y el bienestar del Estado. Me enseñaba que eran cosas distintas. Luego Pilar del Castillo, que es diputada en el Parlamento Europeo y es coordinadora del Grupo Parlamentario Popular en Europa en la Comisión de Industria, Investigación y Energía. Carlos López Blanco, que es el director global de Asuntos Públicos y Corporativos de Telefónica, que dará seguramente la visión de Telefónica sobre este apasionante tema. Richard Allan, que es el director de Public Policy de Facebook Europa, que dará previsiblemente la visión de su empresa. Y Jorge Pérez, que es uno de los dos coordinadores del libro, junto con Enric Badía, que es catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones y que hará la presentación del libro. Y con él les dejo a ustedes. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. El libro lleva por título El debate sobre la privacidad y seguridad en la red, regulación y mercados, ¿no? Y la verdad es que mi presentación necesariamente debe ser corta, porque yo creo que no hay mejor procedimiento para presentar un libro que lleva este título, El debate sobre privacidad y seguridad de la red, que sean los propios autores los que hagan un debate frente a ustedes y de alguna forma el libro cobre vida precisamente en función de ese debate que vamos a vivir a continuación. Por tanto, les voy a robar unos pocos minutos, pues para básicamente dar una primera parte de agradecimientos, comentarles un poco cómo ha sido concebida la obra y, bueno, pues inevitablemente algunas conclusiones, aunque lo más relevante probablemente lo deje para el debate, ¿no? Entonces, empezando por el capítulo de agradecimientos, en nombre de Enrique, los que hemos actuado como coordinadores y sobre todo de la Universidad Politécnica de Madrid, a mí me gustaría agradecer a la Fundación Telefónica, en primer lugar, que lo ha hecho posible, el libro. En segundo lugar, a los autores, en este caso lo personalizo en las personas, los autores que nos acompañan, pero como ya mostraré, hay un total de 19 autores en el libro. Y por supuesto a todos vosotros, veo muchas caras amigas y tal, que como siempre pues nos acompañáis en definitiva en este acto, ¿no? Como decía, este es un libro que es fruto de la colaboración entre la Universidad Politécnica y Telefónica. Es el segundo que empieza por el nombre del debate sobre, ¿no? Y bueno, hace algún tiempo, hablando con la Fundación Telefónica, pues se nos pidió a la Universidad Politécnica a ver si podíamos, en definitiva, elaborar algún tipo de libro sobre un conjunto de temas que fuesen del ámbito regulatorio, del ámbito de la polis, que luego fuesen claramente de impacto, que tuviese que ver con el core de la economía digital, del ecosistema de Internet, etcétera, que estuviesen en pleno debate y evolución, es decir, donde las cosas no estuviesen todavía nada claras, sino que formasen parte, en definitiva, del debate, ¿no? Segunda cuestión que se nos pidió, que fuese lo que llamamos un debate multi-stakeholder, un debate en que la academia, las instituciones reguladoras, las instituciones políticas, el sector privado, digamos, participasen de alguna forma, digamos, dando sus puntos de vista, ¿no? Y en tercer lugar, que tuviese claramente un foco en Europa
en tanto en cuanto que como españoles vamos, digamos que haya más una influencia mayor, y en Estados Unidos, en tanto en cuanto muchas de las cosas, muchos de los problemas tienen su origen allí, ¿no? Entonces, que, digamos, tratásemos de forma muy clara y muy particularmente en estos temas el enfoque que se le daba en Estados Unidos a ellos y en comparación con el enfoque europeo, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué el debate sobre la privacidad? Es un tema regulatorio, sin duda. Es un tema impacto core. ¿Para qué les voy a comentar? Nuestra vida privada, una buena parte de nuestra vida privada y nuestros datos personales están en la red. Los hemos ido dando, digamos, entre comillas, a cambio de un conjunto de servicios, de los que estamos por lo demás muy satisfechos, pero resulta que aparece, lo voy a sintetizar en un primer, vamos a decir, conflicto, en un primer equilibrio difícil, y es que, bueno, es un derecho el de la privacidad protegido. En el caso de Europa es un derecho fundamental, de los que tenemos reconocidos. La privacidad tiene que ver sin duda con los datos personales y de comportamiento, los datos sensibles, pero a su vez, evidentemente, forma parte ahora mismo de un componente básico de los nuevos servicios, los modelos de negocios que están surgiendo. De hecho, las compañías son conscientes de que uno de sus activos importantes son estos datos y, evidentemente, la capacidad que tienen de proveer servicios, digamos, basados de alguna forma en algún tipo de recogida, tratamiento y tal, es elemental. Sin duda, y decía el presidente de la Fundación que era entre los 10 primeros en lo nuestro. Yo lo pondría incluso entre los 3, 4, etcétera, ¿no? Uno de los grandes, digamos, el futuro de Internet en gran medida, en mi opinión, va a depender de la solución que se le dé a esto, ¿no? Un tema académico, institucional, sector privado, como les comentaba, y además de las dos orillas del Atlántico, Europa y Estados Unidos. Como les comentaba, hay 19 autores de universidades, think tank, instituciones, etcétera, de los dos estadounidenses, europeos, etcétera, ¿no? Lo cual muestra que eso se está cumpliendo, ¿no? Y luego, que es un tema de ebullición, pues evidente, es un tema que se va debatiendo mucho tiempo, se seguirá debatiendo mucho tiempo, pero la verdad es que cuando iniciamos en este tema había un acontecimiento particular, hace casi un año, y es que se acababa de conocer el Reglamento General sobre Protección de Datos, que iba a sustituir a la Directiva 95/46 de la CE. La había presentado la vicepresidenta primera de la Comisión Europea y evidentemente surgió el debate. Entre comillas, una cosa que me sorprendió, y ya de antes, de cuando se filtraron los primeros borradores, es que producían casi un debate mayor en Estados Unidos que en Europa. En los dos sitios, ¿no? Pero quiere decir que digamos, el propio lanzamiento del reglamento trajo esto, ¿no? Tenemos que agradecer a la vicepresidenta primera que el libro aparece con una introducción en la que ella, precisamente, la vicepresidenta Reding, nos cuenta con todo detalle en qué consiste el reglamento, por qué se ha hecho, qué son las pretensiones, y enumera, por decir una forma, los componentes, los elementos importantes tan polémicos, ¿no? El libro tiene 3 partes. Un marco que llamamos conceptual, donde se analizan el concepto de la privacidad, la evolución histórica, por qué Internet de repente, como una vez más, lo altera todo, y se introducen los elementos del debate, ¿no? Casi los conceptos, ¿no? Que es el consentimiento informado, la transparencia, porque afecta a los dos modelos de negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Es un digamos, capítulo que le toca a uno de los coordinadores, Enrique, y que, ya verán, para mí se nota, en fin, que no sé si en vidas anteriores, ahora y tal, ha sido comunicador, porque la verdad es que está
muy bien escrito, ¿no? Y bueno, y muy interesante, ¿no? Hay un segundo capítulo, una segunda parte, que lleva por título Modelos reguladores de protección de datos, donde se analizan precisamente, con todo detalle, nos ha tocado a la universidad en una primera parte, y se analizan con todos detalles los modelos de regulación de la privacidad en Europa, las tendencias que existen también, y los modelos en Estados Unidos, ¿no? Y también se analizan lo que llamamos un poco las iniciativas globales, ¿no? Lo que están sucediendo en otro tipo de foros, en definitiva, donde se están tratando de buscar soluciones a este problema, ¿no? Hay una primera descripción, entiendo que académica, rigurosa, neutral, etcétera, y a continuación 7 contribuciones que perfeccionan en algunos de los temas y evidentemente, entre comillas, debaten los conflictos. 7 contribuciones, repito, de la academia, de los agentes y de las instituciones, ¿no? Después hay una última parte que lleva por título Impacto en los nuevos servicios, que bueno, pues analiza en definitiva, en forma casi ejemplar, 4 grandes tipos de servicios, en donde se ve la problemática que significa para esto, ¿no? A ver, empezando por el marco conceptual, ¿no? Enrique plantea muy bien lo difícil del tema, ¿no? Fijaros que la privacidad significa, en el fondo, nos lleva a un elemento casi individual. Lo que es privado frente a lo que es lo público, al final es el individuo el que de alguna forma decide qué es lo que quiere compartir, qué es lo que no quiere compartir, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual quiere decir que es un concepto ahora le diríamos líquido, ¿no? Es un concepto complicado, ¿no? Incluso si pasamos de la esfera individual un poco a la esfera más colectiva, social y tal, lo que es verdad es que en cuanto uno empieza a investigar cómo se trata este concepto, hay diferencias espectaculares según territorios, elementos culturales, etcétera, sobre el tema, ¿no? Y por supuesto, si ahora, como se hace allí, se va viendo un poco el origen histórico, cómo va surgiendo el problema, y sobre todo la participación o la tutela por parte de las entidades públicas, y cómo se convierte eso en derechos, etcétera, etcétera, pues uno observa en definitiva que estamos ante un tema, digamos, conflictivo, y eso es lo característico, cuando llega a Internet, de repente pasa a ser un elemento central, digamos, del debate, ¿no? Sobre los modelos reguladores de protección de datos, pues decir pues que son muy diferentes. Cuando uno observa Europa y Estados Unidos, en Europa, repito, es un derecho fundamental. Hay una concepción integral de este derecho, y en cambio en Estados Unidos, pues lo que uno encuentra es que, bueno, pues en gran medida se trata como un problema de derecho de consumidores, en gran medida hay regulaciones sectoriales por distintos sectores donde se analiza este problema, etcétera. Digamos que es una regulación, digamos, muy diferente, ¿no? Lo cual crea un problema. Y es que como estos servicios se crean en por agentes que están en determinados territorios, pero luego se conciben y se lanzan a los mercados globales, como característica que es Internet, pues resulta que en definitiva las regulaciones pues tienen impactos que pueden tener en los distintos países, pues pueden tener impactos muy relevantes, ¿no? Y finalmente, como les decía, se analizan el impacto sobre los nuevos servicios, ¿no? Se han cogido 4. 4 que, en fin, tampoco hemos sido muy originales, pero tienen una especificidad y un eso muy relevante, ¿no? Y además en la literatura sí aparece. Empezamos por el cloud computing. ¿Por qué? Bueno, tiene un elemento muy claro, plantea unos problemas tremendos, ¿no? Primero, porque inevitablemente el cloud computing significa que los datos tienen que internacionalmente transportarse, alojarse en sitios distintos, donde en definitiva va a haber regulaciones diferentes de los agentes que proveen el servicio, porque están en unos territorios o en otros, y además digamos, de lo que son esos datos, ¿no? ¿Cómo garantizar que los datos de los españoles o de los europeos que están residiendo en servidores que están en otra parte del mundo, etcétera, ¿no? Y además plantean un tema muy, muy curioso, ¿no? Y es que el proveedor, el que ha recogido los datos, no es el que los almacena. Con lo cual el reparto de responsabilidades es importante, ¿no? El cloud, como sabéis, se espera muchísimo del cloud, y evidentemente si no se resuelve
el problema de los datos, si no se resuelve bien el problema de los datos, pues en definitiva sería un problema, ¿no? El segundo que se coge es el de la publicidad, y yo por dos razones. Lo primero, porque quizás es el lugar donde más experiencia tenemos de qué hacer, porque en definitiva ha sido un tema, digamos, tradicional, ¿no? En segundo lugar, porque una buena parte de los ingresos de que están haciendo, digamos, que Internet prospere, pues se deben, los agentes los recuperan de la publicidad, ¿no? Y en tercer lugar, porque evidentemente el avance tecnológico y esa propensión a que los datos estén, digamos, en la red, pues lo que conlleva es a que haya oportunidades de proceso de tratamiento, de recogida de tratamientos muy relevantes, ¿no? Publicidad segmentada. Los perfiles. Bueno, ¿y cómo hacemos los perfiles que necesitan los datos personales, que evidentemente, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son datos privados, consentimiento, informado, explícito. ¿Pero qué significan esas cosas? Control de los usuarios sobre los datos que dan. En definitiva, nos abre una panoplia de, digamos, de elementos, digamos, de complicados, ¿no? Pues, ¿qué les voy a decir de cuando tratamos el tercero de los temas, que son las redes sociales? O sea, por definición, una gran parte de las redes sociales, ¿en qué consisten? Pues en compartir datos de la vida misma, personales, en nuestro círculo de amistades, de relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, está en el propio core, ¿no? Y automáticamente surgen, pero es que de inmediato, ¿no? Bueno, yo es que voy a dar unos datos personales. ¿Qué datos? ¿Cuáles son visibles? Además, como los comparto con mis amigos, mis compañeros, mis relaciones profesionales, resulta que esos datos al final que los publica son terceros. Pero además, igual me arrepiento. El derecho al olvido, palabra introducida en el reglamento y que genera una polémica tremenda, ¿no? ¿Qué pasa si en algún momento, cómo conseguirlo, ¿no? En definitiva, problemático, ¿no? Y finalmente, cómo no, aplicaciones para móviles. La comunicación no es móvil, es comunicación personal. Y por tanto, nuestros datos, nuestra vida, 24 horas está con el móvil. ¿Qué pasa con aquellas aplicaciones que permiten el rastreo de las localizaciones? ¿Qué pasa con...? En definitiva, tenemos ante un problema, digamos, muy relevante. Bueno, pues en el libro van a ver, digamos, todo este tipo de problemáticas y sobre todo cómo, dependiendo el tipo de regulación que se haga, se dificultarían o no se dificultarían muchos de estos nuevos servicios, que por lo demás los usuarios desean. Los usuarios, lo que pasa es que, en definitiva, bueno, pues como todo lo nuevo, como todo lo que está en efecto frontera, se empieza o hay que regular, y no es fácil, en un principio, ¿no? Por supuesto, me gustaría trasladarles algunas conclusiones, aunque dejo para el debate, ¿no? Pero yo creo que hay algunas conclusiones que sí están claras en este campo, ¿no? Lo primero es que lo que tenemos no vale. Ya lo digo desde una perspectiva europea. O sea, tiene razón la iniciativa. Es muy razonable la iniciativa que hay. Es necesario un cambio regulador. Han pasado demasiadas cosas desde que se hizo la directiva, a pesar de que ha sido modificada varias veces, y es necesario cambiarlo, ¿no? Segundo, que el camino es claramente la armonización. Empecemos por la armonización europea, pero podemos llevarla a la armonización a otros niveles. No es posible si no es por procesos de armonización, que por lo demás lo que haría es dar ventajas tanto al propio usuario, que entre las cosas le daría probablemente digamos un conocimiento, una facilidad para conocer lo que sucede, como desde luego a los propios agentes que ofrecen los servicios. Que de verdad es que llega un momento en que no pueden estar adaptándose a las distintas normativas que existen en cada uno de los países. Por poner el caso europeo, donde, como reconoce la comisaria, existen diferencias muy significativas, tanto en cómo han sido traspuestas, es decir, las regulaciones nacionales, como en las prácticas reales de las agencias de protección de datos encargadas, en definitiva, de
del control de todo esto, ¿no? O sea, ahí hay un acuerdo de todo el mundo, ¿no? Segundo acuerdo que hay es que hay que tener un poco cuidadoso, a ver, con las asimetrías que se puedan crear. La regulación, por más que se quiera, no es neutral y afecta de manera muy diferente a los agentes que están en las distintas partes de la cadena de valor, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, en definitiva, en cómo esta regulación afecta a unos o a otros, ¿no? En cualquier caso, consiguiendo algo que es fundamental, y es que los agentes sepan lo que pasa, tengan seguridad jurídica en sus actuaciones, lo cual es un elemento, digamos, básico, ¿no? Una preocupación que aparece en muchas partes del libro, ¿no? Cuidado, y sobre todo en Europa ya hemos sufrido algunas cosas de este tipo, cuidado con la posibilidad de que empiezan a aparecer paraísos de privacidad. En este objetivo de facilitar las cosas, de que solo hay una ventanilla, como se propone, de que el responsable de la agencia sea allí donde está la sede, etcétera, pues, en fin, el grado de integración de Europa no es tan grande para que no empiecen a aparecer diferencias y pudiese haber, digamos, zonas, territorios, etcétera, donde en el fondo se instalasen las compañías porque tienen más facilidad, en definitiva, de operar con esto, ¿no? Y si dejo esto, que fundamentalmente es una cosa de las empresas, yo creo que hay dos conclusiones básicas cuando ahora me fijo en los ciudadanos europeos, los individuos, ¿no? Y es que nadie duda de que hay que otorgar al individuo el control de sus propios datos personales. Y segundo, desde luego en Europa sin ninguna duda, nadie duda de que hay una obligación por parte de las autoridades públicas de garantizar precisamente este derecho. ¿Cuándo empiezan los problemas? Cuando empezamos a ver con qué instrumentos, con qué mecanismos, cómo se regulan, donde empezamos a tener diferencias, digamos, muy grandes, como yo creo que aparecerá a continuación en el debate, ¿no? Un último consejo para la lectura. Sigan el orden del libro. Comiencen con el artículo de la vicepresidenta primera. Y cuando acaben el libro, vuelvan a leer el artículo de la introducción que ha hecho para el libro la vicepresidenta. Verán cómo lo leen o lo interpretan de otra manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Paso la palabra a Pilar del Castillo. Muy bien, pues yo creo que esto funciona, ¿no? Después, yo creo que se escucha. Me van a tener que excusar porque tengo una voz un tanto torpe y cansina porque vengo con un, en fin, cierto resfriado de Bruselas y del avión. Pero lo primero que tengo que decir es que muchas gracias por haber tenido la oportunidad de estar hoy aquí. Yo he colaborado en el libro. Desde luego hay que felicitar a la Fundación Telefónica porque, bueno, con esto entra y acomete un tema que es un tema de los grandes temas que están vinculados al desarrollo de esa, en fin, revolución extraordinaria que significa la aparición y desarrollo y conformación del mundo de Internet, y tiene como otros temas vinculados al desarrollo de la red, lo apasionante, a mi modo de ver, de la construcción de algo así como un nuevo mundo, ¿no? Es decir, el planeta en sus descubrimientos territoriales se agotó hace tiempo, pero desde la tecnología y en el planeta Tierra se ha descubierto un nuevo territorio en el que se desarrollan los mismos procesos y las mismas relaciones que se han desarrollado de manera tangible y ahora se desarrollan de manera intangible. No quiere decir que se desarrollen sobre productos, sobre aspectos intangibles, son también tangibles, pero se desarrollan en general con procedimientos que son mucho más intangibles. Y esta intangibilidad, esta distancia que hay entre el individuo y esos procesos de relación, sea en materia económica, en materia personal, en materia formativa, en materia cultural, etcétera, hace que se generen pues una serie de situaciones nuevas, de dificultades
a las que hay que dar respuesta. Lo interesante también, a mi modo de ver, es que esas respuestas se dan desde el punto de vista y basado en la preexistencia de unos valores acerca del papel crucial que juega la ley, unos valores acerca de la existencia de unos derechos reconocidos, y todo eso hay que transponerlo al el sistema de interrelaciones en todos los ámbitos que se desarrollan en el mundo de Internet, cada vez en mayor medida, y que acabarán pues ocupando un espacio fundamental en las vidas de toda la humanidad. Y eso es lo que lo hace tan apasionante, porque al final hay que partir de unos valores preexistentes y hay que llevarlos y desarrollarlos en ese ámbito. Bueno, la verdad es que este tipo de reflexión, como bien se ha visto también en la intervención inicial de introducción, pues da para muchísimo y tiene muchas derivadas que lo hacen extraordinariamente jugoso, interesante, y que están en el día a día. Uno de los valores y uno de los problemas que plantea es el de la confianza. En el mundo, digamos, terrestre, no en el mundo de Internet, la confianza se basa en, bueno, en una larga tradición de desarrollo de instrumentos que garantizan la protección jurídicamente, etcétera, sobre la base de esos instrumentos y de esas leyes se desarrolla la confianza porque se siente protegida. Pero es muy importante el valor que tiene lo tangible, porque nosotros podemos ver, podemos tocar, podemos... El tema de la confianza es uno de los grandes problemas para el desarrollo de Internet. Tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la privacidad, pero voy a poner, y luego voy a tocar uno, que es el que se refiere a la protección de datos, que es el que realmente, bueno, estamos ahora debatiendo en el Parlamento, pero 3 ejemplos de problemas de confianza en Internet. El lunes, viajando a Bruselas, pues leía el Financial Times y en la portada, probablemente ustedes lo hayan visto también, me llamó la atención porque era una noticia de portada, comentaba la preocupación y la presión, por otro lado, la acción del lobby que estaban desarrollando las empresas que venden calzado al por menor, ¿no?, en Estados Unidos, los retailers, porque estaba ocurriendo el siguiente fenómeno, que se estaba produciendo, pero visto ya en unas proporciones que había llevado al Senado y al propio Congreso a tomar cartas en el asunto, a que los usuarios, los clientes, iban a las tiendas, se probaban determinadas marcas, a ver si el zapato le quedaba bien, el 8, el 8,5, el 9, si ese modelo le ajustaba bien, no le ajustaba, y según su experiencia tangible, luego directamente lo encargaban en Internet, donde les costaba muchísimo menos. Esto, que siendo un fenómeno aislado pues puede ser una curiosidad, una anécdota, pues había llegado a alcanzar unas proporciones muy notables. Me llamó también la atención que en Amazon se anunciaba y se sugería a los compradores que compraran 2 números. Cuando pidieran a una de las tiendas online, claro, que pidieran de 2 números, y que, bueno, como fácilmente podían devolver uno, pues ya tenían la opción de probarse en casa y no tenían que ir a la tienda, y eso solucionaba el problema. En fin, uno de los problemas que hay es el de la confianza, y es un problema que tiene difícil solución, pero que la tendrá, porque yo creo que la tecnología ayudará bastante. Otro problema de confianza es que todos los elementos de las transacciones, por ejemplo, comerciales, funcionen adecuadamente. La llegada del producto, la posibilidad de devolverlo, el tema del cobro, etcétera. Pero además de eso hay un tercero, que es el que a mí por lo menos me ocupa más en relación al tema que estamos tratando, que es el de la protección de datos.
Y en relación al tema de la protección de datos, primero, es evidente que en la Unión Europea había que, digamos, actualizar las normas de protección de datos que datan la directiva actual del año 95, nada más y nada menos, y había que actualizarla en distintos aspectos, pero fundamentalmente a un entorno digital, y además había que unificar porque hay distintas normas que abordan el mismo tema. Es además un reglamento la propuesta, lo cual es muy interesante porque no hay que hacer una transposición de una directiva para la que hay un plazo más dilatado y para la que, o en relación a la que muchas veces pues se encuentra en cada uno de los países miembros de la UE la vía de hacer una interpretación más acomodada a, digamos, la problemática, la visión que tienen los legisladores nacionales de la situación en su país, y al final está menos armonizado en la regulación en ese área de lo que pretende inicialmente una propuesta de directiva. Como un reglamento hay que transponerlo directamente y en un plazo de tiempo corto, eso a efectos de la armonización también es un tema realmente interesante. En segundo lugar, yo quería también mencionar un asunto que tú lo has tocado también, que me parece también muy relevante en relación a este y otros temas. Dada la globalidad, no solo del mundo ya, sino dada la globalidad de Internet, que es así que no es discutible en ningún aspecto, nadie puede afrontar los temas si está aislado. No ya un país, sino una región, como Europa, o como Estados Unidos, o como otras. Y naturalmente, aquellos que están más cerca en términos históricos, de valores culturales, que son también concepciones similares, aunque haya diferencias desde el punto de vista de la ley y del desarrollo legislativo a lo largo de toda la historia, pues, y tienen más interés en común, pues tienen que estar más cerca. Esto lo digo porque uno de los riesgos que hay, y esto se ha evidenciado y se evidencia bastante cuando se trata del tema de la protección de datos, y en el caso de Bruselas, en concreto el Parlamento Europeo, pues está dando lugar a unas confrontaciones que me parecen inútiles y además perjudiciales, cuando a mi modo de ver debía ser lo contrario, es a que si hay dos tradiciones distintas, regulatorias, legislativas, en cuanto a la, por ejemplo, regulación de los protección de datos, a la privacidad, dos comprensiones culturales distintas que tienen que ver con muchas cosas en la propia conformación incluso de cada uno de los Estados-naciones, en Europa por un lado, pero por otro lado en Estados Unidos, que se ha construido de una manera muy distinta a la que se han construido, a cómo se han construido cada uno de los Estados-nación en Europa, pues no se haga realmente un esfuerzo de aproximación determinante, sino que de alguna manera se ahondaran las diferencias. Nadie es campeón en la defensa de la protección de datos. No se puede decir que porque en Europa tengamos pues sea un derecho fundamental o porque haya un sistema determinado seamos los campeones. Tampoco lo pueden decir en Estados Unidos o en otros países. Hay aproximaciones distintas porque hay tradiciones distintas y hay que hacer un esfuerzo por aproximar esas visiones, porque al final hay que tener hay que operar en ese mundo global. Pensemos, por ejemplo, tú lo has mencionado, en los temas de computación en nube. Pues en los temas de computación en nube hay enormes problemas derivados de la migración de los datos, por tanto de la portabilidad, de la interoperabilidad básica al menos que exige la portabilidad, porque si no, no se estará creando un mercado de la nube que sea abierto y competitivo, sino que será un mercado pilarizado con grandes proveedores
de servicios de nube, pero muy poco horizontal en cuanto a, y en todos esos aspectos, temas como el tema de los regímenes de protección de datos exigen un esfuerzo de aproximación entre distintos países. Ahora mismo hay abierto un proceso de debate para firmar, sin que haya, bueno, hay un calendario, pero en fin, ya veremos cómo funciona ese calendario, un tratado de libre comercio entre Europa y Estados Unidos, y desde luego temas como este, en todo lo que se refiere a Internet y todos los aspectos vinculados a eso, desde luego como el de la nube y otros, pues están íntimamente vinculados. Este tema me parece que también es muy importante tenerlo en cuenta, y todo lo que sea contribuir a aproximar y no a subrayar diferencias de nosotros somos los campeones o nosotros somos los que tal y nosotros tal, es importante. Y finalmente, y específicamente en relación a las propuestas de esta directiva. Esta directiva en este momento está debatiéndose todavía en la comisión que tiene el fondo del asunto, que es la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo. Hay una serie de comisiones que han tenido opinión, y entre esas comisiones está la Comisión de Industria, Energía, Telecomunicaciones, bueno, y unas cosas más, que es en la que yo estoy. Y la Comisión de Industria ya ha fijado su posición y ha expresado su opinión. Hay una serie de cuestiones que no voy a entrar en ellas, voy a entrar en una que ha sido una cuestión pues bastante polémica, aparte de otras, pero que yo creo que es importante y que vinculado a todo el tema del desarrollo de la nube todavía más, que es el tema del tratamiento del controlador y el procesador. Claro, el controlador, como bien saben, es quien decide la razón del uso de los datos, el uso último de los datos, mientras que el procesador realmente no está trabajando con datos identificables. La propuesta de directiva, con datos personales identificables, exige al procesador unas responsabilidades que, aparte de que no tiene sentido, es que no puede ni siquiera desarrollar, porque es que no tiene la información sobre esos temas. Exige también una serie de requisitos sobre los subprocesadores que pueda contratar, que genera, a mi modo de ver, y desde luego esa ha sido la posición también de la Comisión de Industria, digamos, unas dinámicas un tanto burocráticas que no facilitan el dinamismo tecnológico que tiene, en fin, el entorno del que estamos hablando, el entorno de Internet, y que pueden ser un elemento, digamos, de retraso, de ralentización, y de alguna manera no contribuyen en fin, no se ajustan, digamos, a la importancia que juega la tecnología en el desarrollo de este área que es Internet. Por último, también quería desarrollar un aspecto que me parece importante. La protección de datos y en el espacio digital es tan enormemente importante que tenga una base armonizada, que al afectar a tantos campos tiene además un papel dinamizador, creo yo, y bastante, digamos, impactante, determinante en el proceso de creación del mercado digital único. El mercado único, sin más adjetivos, tiene todavía mucha fragmentación. Hay una gran fragmentación legislativa todavía. En el mercado digital único hay también mucha fragmentación. Iniciativas como esta en relación a la protección de datos, que va a suponer la armonización en un área tan horizontal, van a ser una contribución al desarrollo de un mercado digital único, que por lo demás, ahora hablamos de mercado digital único como una especie de submercado, en el fondo es del mercado único, ¿no?, europeo, pero yo estoy convencida que en muy pocos años seguiremos hablando del mercado único, pero ya no volveremos a hablar
del mercado digital único, porque el mercado único será digital. Y bueno, aquí acabo de decir. Muy bien. Muchas gracias, Pilar. Nos expondrá ahora su punto de vista Richard Allan, que es, como ha dicho el vicepresidente de la Fundación en la presentación, es el director de Asuntos Públicos de Facebook en Europa. Bueno, hola, buenas tardes. Y entiendo castellano porque tengo la suerte de tener una esposa madrileña, pero como trabajo siempre sobre estos temas en inglés, voy a hablar en inglés y discúlpame. Creo que hay más de estas máquinas por ahí si lo hace falta. Mi vocabulario español es más para hablar con niños de 6 años y con los suciallos. Y bueno, que no hablamos mucho sobre la legislación de la protección de datos en casa. Entonces voy a cambiar ahora en inglés. Bueno. Bien, la verdad es que agradezco muchísimo a la Fundación el haber organizado esta sesión esta noche, porque considero que es algo muy oportuno por 2 motivos. En primer lugar, porque se está dando esta revisión de la legislación a nivel europeo, es algo que ha mencionado Pilar del Castillo. Y en segundo lugar, porque nosotros consideramos que estamos en un momento en el que no solamente en Europa, sino en el mundo en general, el mercado está dirigiéndose hacia una economía cuyo motor son los datos. Y creo que todas nuestras economías basadas en la utilización creativa de los datos es una economía importante. Y puede que este debate a veces se ve nublado por el hecho de que nos centramos demasiado en empresas como la que yo represento, y siempre nosotros hablamos de nuestro punto de vista, pero tenemos que comprender que no solamente hay que pensar en las empresas de Internet de moda, sino que tienen que pensar que todas las empresas tienen que dirigirse hacia esta utilización de los datos de forma creativa que da más valor económico. Es decir, las empresas de telecomunicaciones que utilizan los datos para refinar sus productos. Estamos hablando de los proveedores de energía que van a poner medidores inteligentes para así poder contribuir a una utilización más eficiente de la energía. También estamos hablando de los gobiernos que utilizan los datos de una forma más inteligente para proveer a los ciudadanos con servicios más inteligentes. Por lo tanto, esta transición hacia una utilización inteligente de los datos se está dando y está sucediendo más rápido de lo que la gente puede a veces incluso ver. Y lo importante aquí, lo que tenemos que entender es que cuando hablamos de privacidad a veces nos referimos a cosas diferentes. Una parte del debate de la privacidad es, ¿soy una persona privada o pública? Y esto tiene más que ver con actitudes sociales, y ya sé que Facebook está en el lado más puntiagudo de este debate, pero Facebook no es el gran hermano. Esto no es eso. Imagínense si hubiésemos tenido hace 20 años una conversación hablando de que la gente querría grabarse durante 24 horas al día y compartir esos vídeos con el resto del mundo. La gente no se lo habría creído, no se habrían creído que la gente se quería exponer. Pero bueno, eso ha cambiado y hay un gran debate en cuanto a lo público y lo privado. Y a menudo es un debate muy emocional, y para los padres, sobre todo, puede ser un debate bastante acalorado, bastante candente, porque las siguientes generaciones tienen una actitud distinta a la que nosotros podemos tener en cuanto a lo público y lo privado. Y el segundo tema son los derechos fundamentales. Muchos de esos derechos fundamentales están realmente muy presentes en nuestra legislación europea, y queremos que lo privado sea realmente privado. Y entonces hay muchas preocupaciones en cuanto a la intervención de los gobiernos en lo relativo a la privacidad. Por ejemplo, si yo tengo una conversación telefónica con alguien, yo tengo la expectativa razonable de considerar que será una conversación privada, pero a veces los gobiernos necesitan escuchar esa conversación porque tienen razones válidas para pensar que soy un terrorista, pero tenemos legislaciones que realmente limitan y controlan esas situaciones de forma cuidadosa. Yo espero que que mi conversación sea privada. Y el tercer elemento es del que estamos hablando, que es la protección de datos, y tenemos legislaciones al respecto. Yo diría que la legislación de protección de datos no tiene ningún valor, por así decirlo. Esta legislación no nos dice que deberíamos ser más o menos privados, no nos dice que deberíamos o no deberíamos compartir nuestros datos, pero lo que sí que hace es crear un marco para poder decir, si vas a compartir tus datos, estas son las cosas que las organizaciones responsables han de hacer para cubrir tus necesidades o cumplir con tus expectativas.
Y yo creo que la legislación no nos tiene que decir cómo comportarnos, sino que nos tiene que decir a empresas como la mía o como otras organizaciones cómo hacerlo de una forma responsable. Porque si no, no emergerá este mercado en el que se utilizan los datos de forma responsable. Porque si nos pusieran obstáculos estaríamos en una situación muchísimo más difícil. En cuanto a cuantificar los beneficios de esta economía cuyo motor son los datos, hicimos un estudio en Facebook y desde 2011 decidimos poder hacer una inversión por toda Europa y hemos creado 235 puestos de trabajo que tenían que ver con sacar valor de esas redes sociales. Son trabajos que tienen que ver con las distintas aplicaciones, los distintos servicios relacionados con las redes sociales. También pueden ser simplemente los negocios tradicionales que están utilizando las redes sociales para llegar a nuevos mercados. Y es un poco lo que decía la señora del Castillo en cuanto a las tiendas que están teniendo éxito. Y, por ejemplo, las que tienen éxito son los que realmente tienen unos canales online que tienen, por supuesto, contacto con las redes sociales que les permiten crear nuevos negocios, además de aquellos clientes ya existentes. También tiene que ver con nuestra relación con los proveedores. Por ejemplo, tenemos una empresa que ofrece vacaciones de kitesurfing. No sé si saben lo que es el kitesurfing. Tienen una tabla de windsurf a la que atan una cometa y es muy divertido. Y entonces, si alguien quiere hacer kitesurfing en una localidad muy pequeña, lo que podemos hacer es crear una comunidad de todos los kitesurfers de Europa y crear un negocio con suficiente fuerza como para poder organizar vacaciones con 20, 30 personas y que pueden vender en un idioma determinado. Por ejemplo, tener 20 clientes alemanes en un grupo, 20 clientes españoles en otro grupo. Estas son cosas que no eran posibles antes de que surgiese este enfoque que viene dirigido por una utilización inteligente de los datos. Y para España pensábamos que había unos 20.000 trabajos que dependían en el 2011 de esta economía de las redes sociales y generamos en torno a 1.400 millones de euros en el 2011 y creemos que esa cifra no hace más que crecer. En cuanto a nuestro enfoque y cómo pensamos que hay que tratar el tema de la protección, creo, como la señora del Castillo, que sí, que tenemos que tener la misma visión en todos los países y de hecho yo creo que tenemos la misma visión más o menos en todos los países. Ahí difiero en cuanto a la opinión de la señora del Castillo. Los principios son los mismos en todos los países y esos principios son la transparencia, para nosotros por lo menos en Facebook son la transparencia, el control y la responsabilidad. Hay que responsabilizarse. La transparencia la verdad es que es una parte muy sencilla. A nadie le gusta que le sorprendan y no nos gusta que nos sorprendan, sobre todo cuando se trata de la utilización de nuestros datos personales. Por lo tanto, en negocios como el nuestro o de cualquier otra organización, tenemos que decirle a la gente qué es lo que va a suceder cuando ponen sus datos en nuestro servicio. Y trabajamos muy duro en ese sentido. Es un reto muy importante el tratar de realmente decirle a la gente lo que le tenemos que decir de forma que lo entiendan. Supongo que ya están todos familiarizados con utilizar sus teléfonos móviles, que es la forma principalmente como la gente se conecta. Tenemos pantallas así de grandes y estoy seguro de que todos tenemos aplicaciones que hemos tenido que actualizar y siempre nos dicen página 1 de 53 cuando nos leemos las condiciones de privacidad. Y tenemos que aceptar, y estoy seguro de que nadie se ha leído las 53 páginas de esa política de privacidad. Por eso la transparencia es un gran reto, porque las herramientas que solíamos utilizar, que era meterlo dentro de nuestra política de privacidad, es algo bastante difícil de hacer en este entorno. Se han hecho investigaciones muy interesantes en Estados Unidos acerca de lo a menudo que nos metemos en este tipo de servicios. Y pensad en vuestras propias experiencias. Si sois un usuario normal de Internet, seguramente visitáis 10 páginas web distintas al día o tenéis instaladas una mezcla de aplicaciones o visitáis webs y aplicaciones. Si dedicáis 10 minutos a leer cada una de las políticas de privacidad, que no es algo poco razonable, entonces habréis pasado por lo menos 1 hora y media al día leyendo políticas de privacidad. Y en el mundo real ninguno de nosotros vamos a hacer eso, obviamente. Por lo tanto, en cuanto a transparencia,
hemos estado tratando de buscar otras formas de informar a la gente acerca de lo que sucede. Los métodos que utilizamos, seguramente si ustedes ya utilizan Facebook sabrán que les damos algunos detalles, algunos consejos cuando hacen cada cosa. Por ejemplo, si yo quiero compartir una foto en Facebook, Facebook me muestra un mensaje diciendo, mirad, estos son vuestros destinos públicos. Si ves esta señal, esto significa que es público. Si ves esta otra señal, significa que solo tus amigos lo van a ver. Si ves esta otra señal, solo tu familia lo va a ver. Esto me está dando la información de privacidad que necesito cuando la necesito en una pequeña pantalla. Por lo tanto, cada vez vamos más a información en línea, información que surge a medida que vamos haciendo las cosas. Y creo que este tipo de información contextual va a ser una gran parte de la transparencia, de la agenda de transparencia. La segunda parte es el control. Y aquí, de nuevo, hemos visto a lo largo del tiempo que lo que la gente quiere es comprender todo lo que ocurre en sus cuentas. Por ejemplo, si son ustedes usuarios de Facebook, tenemos algo que se llama el log de actividad. Y este log de actividad o registro de actividad dice todas las actividades que hemos llevado a cabo en el servicio y podemos ver todo lo que hemos publicado, todas las fotos que hemos actualizado cada vez que hemos comentado, y podéis entrar en ese registro y podéis cambiar el público o podéis directamente borrar a determinadas personas, y si borráis a esas personas, y lo podéis hacer, porque esto yo lo he hecho de verdad. Cuando borramos algo sale del servicio. Si publicaste una foto hace 1 año y medio y ya no te gusta, puedes borrarla y sale de Facebook, desaparece. Y hemos estado experimentando con herramientas que dan control a la gente, le dan el control que necesitan. Tenemos otra herramienta donde podemos descargar toda la información en Facebook también, y esto tiene que ver con esos derechos de privacidad que están en las directivas, en las legislaciones europeas. No sé si lo conocen, que es el derecho de control, y nosotros lo llamamos descargar tu información. Esto significa que puedes sacar tus datos de Facebook con seguridad siempre que quieras. Puedes tener una copia local o llevártelo a otro sitio si quieres. Y el tercer elemento es el elemento de responsabilidad o responsabilización. Y esto, yo supongo que es normal que la gente quiera que las organizaciones tengan que responder ante alguien y que puedan presentar sus quejas ante alguna institución. En nuestro caso, respondemos ante la jurisdicción estadounidense, la comisión de Craig, y ellos han firmado un acuerdo con nosotros, así como con el resto de las grandes empresas de Internet, con unas obligaciones muy estrictas que son bastante similares a las obligaciones que tenemos en Europa. Por lo tanto, tenemos auditorías que llevan a cabo auditores en Estados Unidos, y en Europa seguimos la normativa de la Comisión de Protección de Datos en Irlanda, porque nuestra sede principal está en Irlanda, y ellos también han realizado auditorías muy importantes de Facebook que han publicado en su página web, y nosotros y ellos lo que hacen es comprobar en nuestros servidores que realmente hemos borrado los datos que decimos que hemos borrado. Por lo tanto, nos responsabilizamos. Y en cuanto a la nueva regulación, sí que pensamos que podría ser un paso adelante. Y estamos pensando realmente acerca de cómo los ciudadanos individuales pueden realmente ver esa responsabilidad. Y lo queremos hacer de forma realista. Compramos una empresa ya que se llama Instagram, que es un servicio para compartir fotos. Instagram había podido llegar a millones de usuarios por todo el mundo, pero seguían teniendo solamente 20 empleados. Creo que ahora mismo en este edificio tienen distintas startups de 5 o 6 personas que tienen millones de usuarios en toda Europa, no solamente en España. Entonces aquí lo que nos planteamos es cómo podemos hacer que esas entidades sean responsables de lo que hacen cuando tienen públicos de millones de personas. Y eso es lo que llamamos la ventanilla única. Nosotros queremos ir en esa dirección, en dirección a la ventanilla única. Si yo estoy trabajando con una empresa que está aquí en España y yo les he compartido datos personales y quiero que se responsabilicen, pero vivo en el Reino Unido o en Lituania, el tener que ir a la Agencia de Protección de Datos de Lituania o del Reino Unido no me va a ayudar, porque no conocen a la empresa, porque no saben cómo ponerse en contacto con ellos. Si es una empresa que solamente tienen 6 empleados aquí en España y reciben una carta de las autoridades lituanas en lituano, seguramente no habrá mucha interacción. Pero si la Agencia de Protección de Datos española conoce las empresas de España y la lituana conoce las empresas en Lituania y la irlandesa conoce las empresas irlandesas, y creamos un sistema mediante el cual el lituano va a la agencia local de protección de datos, que se pone en contacto con la agencia española, le presentan la queja a la agencia española investiga y les devuelve los datos a la agencia lituana. Desde el punto de vista de los ciudadanos, esa es una perspectiva muchísimo más efectiva y es una forma de responsabilizar a las distintas instituciones mucho más efectiva. Por eso queremos tener sistemas mediante los cuales los ciudadanos puedan ir a sus agencias locales, pero las agencias sí
responsabilizan a las entidades que existen en su territorio. Eso es algo que la regulación podría tener en cuenta. Y cuando pensamos en oportunidades y crecimiento económico en España y en Europa, y sé que en España eso es una gran preocupación, la capacidad de las empresas españolas de desarrollar negocios que se mueven guiados por esa utilización de los datos y que les puede permitir trabajar por toda Europa sin tener que tener oficinas en cada uno de los países en Europa puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso. Por eso creo que hay una gran oportunidad en cuanto a regulación, una gran oportunidad para ir hacia ese mercado digital único, que sería ese mercado único. Hay algunos riesgos, obviamente, hay personas a las que les gustaría tener soluciones muy prescriptivas, y en nuestros comentarios en cuanto a la regulación, y de hecho me gusta mucho cómo la Comisión de Industria ha observado el tema, nosotros hemos presentado advertencias. De hecho, les voy a dar un ejemplo de un resultado que no queremos. En Estados Unidos tenemos uno de los ejemplos. En Estados Unidos crearon una legislación para proteger a los niños. Era bastante razonable, era bastante similar a la legislación que tiene en España, que hay que tener 14 años, por ejemplo, para tener un proceso de datos sin tener el consentimiento de los padres. Si tienes menos de 14 años, necesitas el consentimiento de los padres. Bueno, pues los estadounidenses aprobaron una ley parecida, pero para demostrar que tienes consentimiento de los padres tienes que enviar un fax. Y eso es un ejemplo de la normativa que no tiene ningún sentido porque no está actualizada, porque no ayuda a nadie. A los padres no les gusta que les digan que tienen que enviar un fax para poder consentir que sus hijos tengan un perfil en Facebook, con lo cual el resultado es que finalmente no lo gestionan, y afortunadamente están actualizando en Estados Unidos ese artículo de la ley. Y lo que nos gustaría sería que fuera algo que se basa en esos principios, que permite ese mercado único digital y que evita este tipo de trampas que sí, que son muy tentadoras cuando uno es legislador. Y lo entiendo porque yo también he estado en ese entorno. Piensas, voy a añadir más cosas porque lo que piensas es, voy a añadir cosas porque así está en la legislación. Pero a veces es mejor dejar principios solamente en la legislación y ver lo innovadores que son los organizadores, cómo implementan el espíritu de la legislación. Y solamente cuando eso falla, tenemos algo más prescriptivo. Y eso es lo que esperamos, pero en general pensamos que es una oportunidad maravillosa, porque la economía cuyo motor son los datos es una gran oportunidad. Y hemos hecho todo tipo de cuestionarios acerca de la confianza y hemos visto que la gente sí se preocupa por la privacidad. Si le preguntas a la gente si está preocupada por la privacidad, la mayoría dirá sí, estoy preocupada por la privacidad, pero al mismo tiempo nos estamos cada vez dirigiendo más a un mundo en línea, el banco en línea, el medición en línea. Nos gusta recibir correos sin cantidad de publicidad basura. Nos gustan ese tipo de cosas. Así que yo creo que eso es hacia donde nos queremos dirigir. Muchas gracias, Richard. Respondrá a su punto de vista Carlos López Blanco, como han dicho antes, director de Asuntos Públicos y Corporativos de Telefónica. Carlos. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Quiero reiterar en nombre de Telefónica pues nuestro agradecimiento a todos ustedes por su asistencia y muy especialmente a quienes me acompañan en la mesa en la presentación de este libro, que no les sorprenderá a ustedes saber que lo que yo voy a hacer ahora es contarles muy resumidamente la visión de Telefónica, porque en alguna de las cosas que se han oído aquí, Telefónica coincide totalmente y les aliviaré del trámite de reiterar nuestro criterio. Permítanme que empiece con una muestra de erudición tan adecuada para este tipo de intervenciones, y si uno en el buscador de Internet mete la palabra privacy en inglés, conseguirá ni más ni menos que Internet nos devuelva 5.000 millones de resultados, 400 millones si lo escribimos en español. Esto es mucho menos que palabras más populares como love, amor, 7.500 millones, pero bastantes más que palabras también muy trascendentes como health, salud, 3.400 millones, o money, dinero, 1.600 millones, que ha sido francamente una sorpresa. Yo pensé que dinero y money iban a estar en el top de la lista. ¿Por qué esto es así? Porque básicamente hoy la privacidad está en el centro de las preocupaciones de la sociedad, las preocupaciones de todos nosotros, y eso se ha destacado anteriormente y yo no quiero reiterarlo. Pero sí hay una cosa que desde el principio yo creo que tenemos que tener claro, y es que la privacidad
no es algo nuevo, la privacidad no es algo que esté en el conjunto de las preocupaciones de los ciudadanos porque el mundo de Internet está aquí. La privacidad ha sido algo que ha estado siempre dentro de la preocupación de los ciudadanos, de la preocupación de las personas, garantizar su esfera de intimidad y su privacidad. ¿Cuál es el problema? El problema es que Internet le enfrenta a la necesidad de garantizar la intimidad, la privacidad y la protección de datos con retos nuevos que hacen que tengamos que enfrentarnos a desafíos desconocidos hasta el momento. Pero a mí sí me gustaría destacar que la privacidad no es algo nuevo, la protección de la intimidad no es algo nuevo. Y esto es lo que explica que algunas empresas con gran éxito en el mundo de Internet y que han tenido pues algunas interpretaciones cuando menos audaces del mundo de la privacidad y de la protección de datos, pues se han encontrado con una reacción furibunda de sus usuarios, porque la protección de la intimidad propia siempre ha estado en el ámbito de las preocupaciones. La privacidad en el mundo de Internet, desde nuestro punto de vista, plantea esencialmente una gran paradoja. Por un lado, los usuarios de Internet quieren compartir muchas cosas, quieren compartir mucho o todo de su vida en Internet, quieren que las aplicaciones que usan les reconozcan fácilmente, no quieren que estar metiendo cada vez que entran sus códigos o sus passwords, quieren que todo lo que quieren que llegue a los demás llegue y además quieren estar conectados permanentemente con el entorno y no tener que conectarse y desconectarse. Pero a la vez quieren los usuarios que sus datos estén protegidos y quieren que aquellas personas o aquellas entidades o aquellos gobiernos o aquellas empresas a las que no quieren que tengan acceso no lo tengan. Y esa es la paradoja, ese es el problema, esa es la dificultad que plantea el mundo de Internet. Por un lado, hoy los usuarios quieren compartir mucho más de sus datos porque lo necesitan para sacar y extraer valor de Internet, pero a la vez quieren seguir preservando su privacidad. Y esa es la dificultad y ese es el reto al que yo creo que las instituciones europeas, la Comisión, el Parlamento, pues tratan de dar respuesta con el nuevo reglamento que han anunciado y que ya les anticipo que a nosotros nos parece una magnífica iniciativa. La protección de datos y la protección de la privacidad tiene una segunda paradoja. La primera es la paradoja de los usuarios y la segunda, o el segundo equilibrio necesario, es, por un lado, garantizar ese nivel de protección de los ciudadanos, pero por otro lado, también permitir que las empresas y el sistema económico desarrolle toda la potencialidad que la información y los datos le suponen. Por tanto, ese es el segundo equilibrio que es necesario mantener a la hora de abordar estos nuevos retos de la protección de datos. La paradoja de los usuarios y la necesidad, por un lado, de proteger los derechos de los usuarios y, por otro lado, permitir que las empresas, los nuevos modelos económicos que crean valor y crean riqueza, puedan desarrollarse. En ese contexto, permítanme destacar tres elementos fundamentales de la regulación de privacidad o de cualquier regulación de privacidad que nosotros consideramos desde Telefónica que son fundamentales. Y específicamente de la regulación europea que está en marcha. En primer lugar, el primer elemento, el primer requisito fundamental es que haya una armonización total entre todos los Estados europeos. Porque esto es necesario precisamente para garantizar los equilibrios de estas dos contradicciones o de estas dos paradojas. De manera que los usuarios, todos los usuarios y todos los ciudadanos europeos tengan el mismo nivel de protección en todo el continente. Y eso será necesario para garantizar ese nivel de protección y será necesario también para que se puedan desarrollar modelos de negocio. Porque si no hay un mismo nivel de protección de la privacidad de los datos en toda la región euro, en toda Europa, difícilmente van a poder desarrollar las empresas sus actividades. Por eso concurrimos, y aquí yo creo que hay una coincidencia bastante general, que el reglamento es el instrumento normativo adecuado para ello, porque el reglamento es aquel instrumento, primero, que tiene una mayor facilidad en su implementación
en el derecho nacional, pero sobre todo el reglamento deja poco margen de maniobra a la interpretación de las autoridades nacionales que tengan que recibir esa normativa en el derecho nacional. Por tanto, porque nosotros pensamos que el primer elemento, el primer requisito fundamental es que haya esa igualdad de regulación a lo largo de toda la Unión Europea. Segundo elemento, segundo requisito que nosotros creemos esencial para cualquier regulación de la protección de datos y la privacidad, y es que tecnológicamente sea neutral. Es decir, que no nos encontremos con situaciones con las que nos encontramos ahora, y es que hay diferencias en cuanto al régimen de protección de datos y de privacidad, teniendo en cuenta el origen del sector que presta determinados servicios. Hay muchos ejemplos, pero hay uno muy claro. Los servicios GPS tienen una determinada protección y están sometidos a una determinada normativa que es distinta que los servicios de ubicación que prestan los operadores de telefonía móvil y que proporcionan a los usuarios, que son perfectamente idénticos o compatibles o competidores en el mercado como servicios, y en cambio están sometidos a regulación distinta. Creemos que esta no es una situación que deba prolongarse y es algo que la nueva regulación debe acabar con ello. Y desde este punto de vista, por supuesto, pensamos que no tiene sentido la pervivencia de la directiva de e-privacy del año 95, que se refiere únicamente a una parte del sector ICT, que son las comunicaciones electrónicas, y que impone solo obligaciones a una parte de un sector que en estos momentos es mucho más amplio y es mucho más complejo. Por tanto, este sería el segundo elemento. Estos dos elementos de homogeneización, de armonización y de igualdad, yo creo que, y lo ha destacado Pilar del Castillo, quiero reiterarlo, yo espero y que estamos confiados de que sea así, de que sea parte del concepto que del mercado único digital la Comisión Europea va a poner encima de la mesa. Y hay un tercer elemento, y ya voy acabando, que hay que destacar aquí, y es otro tipo de necesidad de garantizar la armonización. No en este caso, ni desde el punto de vista intraeuropeo, ni desde el punto de vista sectorial o intrasectorial, sino desde el punto de vista global. Una de las cosas que tenemos que ser conscientes es que Internet es un fenómeno global y las soluciones que se den a todos los retos de Internet tienen que ser globales. Y globales quiere decir que no basta una solución de alcance europeo. Que tener una solución europea y tener una solución americana, por muy buenas que sean ambas o por mucho mejor que sea la europea, no soluciona la esencia del problema, que es tener reglamentaciones distintas en Europa y en Estados Unidos. Y en un mundo global eso es un problema fundamental. Por tanto, nosotros pensamos que esa tercera homogeneización desde el punto de vista de la regulación de privacidad es absolutamente fundamental. Y bien está que el reglamento establezca las normas comunes para cualquier empresa que ofrezca bienes y servicios a los ciudadanos de la Unión Europea. Y es un paso adelante y eso protegerá los datos, protegerá la situación de la competencia, de la innovación y la industria en Europa. Pero no es suficiente. Nosotros creemos que la Unión Europea y Estados Unidos tienen que ser conscientes de la necesidad de avanzar a un entendimiento común de la privacidad y la protección de datos en ambos sectores del Atlántico. Y deben renunciar a utilizar el régimen de protección de datos o de privacidad como una presunta ventaja competitiva de una región sobre otra. Creemos que eso es un gravísimo error, que no va a hacer más que poner problemas al desarrollo de muchos servicios que se dan sobre Internet. Y además creemos que esto se tiene que hacer pronto. Y se tiene que hacer pronto porque hoy todavía estamos a tiempo de que la normativa global común de privacidad y de protección de datos la escribamos en un diálogo transatlántico. Pero dentro de unos años esto no va a ser posible. Si no somos capaces de establecer un concepto común de lo que tiene que ser la protección de los datos y la privacidad en el mundo de Internet entre Estados Unidos y Europa,
esta discusión la vamos a tener que tener dentro de 5 o 10 años a 3. Y ya se imaginan ustedes quién es el tercero. Y el tercero tiene un concepto muy distinto de la privacidad y tiene un concepto muy distinto de la protección de datos. Luego, si queremos en Estados Unidos y en Europa que el concepto de privacidad y de protección de datos propio de las sociedades de las que nos sentimos tan orgullosos prevalezcan, ya nos podemos dar prisa en establecer rápidamente un conjunto de normas homogéneas entre Estados Unidos y en Europa. Y finalmente, permítanme decirles que sobre estos 3 elementos, nosotros en Telefónica ya hace tiempo, y con la creación de Telefónica Digital, que estamos pasando de una mera percepción teórica de estos problemas a una percepción real. En Telefónica Digital entendemos bien cuáles son no solo los problemas teóricos de la protección de datos, sino cómo en la práctica son los problemas que para nuestros clientes plantean y para nosotros mismos el desarrollo de modelos de negocio. Por eso nosotros pensamos que es absolutamente fundamental mantener estos equilibrios y que el último de los equilibrios que hay que mantener es entre una normativa garantista y una normativa que asegure a los ciudadanos europeos el nivel de protección al que están acostumbrados y se merecen, pero a la vez den a las empresas suficiente flexibilidad para poder desarrollar su actividad y sus nuevos modelos de negocio. Porque desde el punto de vista de la industria europea nos estamos jugando mucho, porque esto es uno de los elementos fundamentales para competir ya no en el mundo de las telecomunicaciones, sino en el mundo de los servicios digitales, que nosotros creemos que es fundamentalmente que haya empresas europeas fuertes con capacidad de competir en ese mundo. Y con esto, pues no tengo más que añadir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, antes de darles oportunidad a todos ustedes de que formulen las preguntas que les parezca oportuno a cualquiera de las personas que me acompañan, a mí no, porque yo tengo la silla más alta, no me toca responder. Para eso me han dado la silla más alta. Yo invito a los 4, si quieren replicar, discrepar, puntualizar algo de lo que hayan dicho los compañeros. Bueno, pues si no, yo voy a hacer una pregunta. Yo sí me voy a permitir hacerles una pregunta a los 4. No habéis hablado casi del consentimiento. Y siendo como es el tema de privacidad un tema que está ligado muy a la persona, cada persona lo entiende de una manera, incluso generacionalmente se entiende de distintas formas, ¿qué importancia le dais al consentimiento y qué eficacia le dais a la posibilidad de regular el consentimiento? Que empiece el que quiera. Que empiece en inglés. Tiene el problema, de verdad. Bueno, hemos pasado mucho tiempo pensando en el tema del consentimiento. Creo que el consentimiento es un principio muy importante. Porque el motivo por el que tenemos consentimientos es por el que, bueno, si no se ajusta a las expectativas de las personas, a la experiencia del día a día, que es, por ejemplo, puede resultar una experiencia no satisfactoria. Por dar un ejemplo, por poner un ejemplo, si nos unimos, por ejemplo, a unos de estos servicios modernos en línea, probablemente pues actualizan el servicio semanalmente o mensualmente, entonces cambiarán las características de los servicios que han aprendido a partir de los usuarios. Entonces, un modelo de consentimiento dice, por ejemplo, en mi caso de mi servicio, pues por ejemplo, he sido transparente con lo que he hecho y puedo seguir actualizando mi servicio independientemente de las fronteras que tengamos. Entonces, muchas veces hay que volver atrás y seguir preguntando. Entonces, puede no resultar aceptable a lo mejor para el individuo utilizar el servicio y ni siquiera a lo mejor para el propio servicio. Entonces, siempre que se hace algo hay que volver. Entonces, volver a solicitar a la gente que vuelva a decir sí en todas las pantallas que aparecen. Entonces, puede resultar un poco complicado para el servicio trabajar sobre esta base, pero yo diría que mucha gente se frustraría con este tipo de servicio. Entonces, por el momento estamos desarrollando en la Unión Europea algunas normas sobre cookies y demás, y estamos utilizando estas cookies para que se puedan utilizar y estamos viendo cómo la gente reacciona ante estas cookies cuando hay una ventana emergente que dice, bueno, aceptamos estas cookies. Entonces, muchas veces la reacción es que, bueno, esta ventana realmente molesta. Entonces, en el sentido de mejorar la actitud de la gente hacia la
privacidad, pues muchas veces pues no se ha conseguido este objetivo, sino se ha creado una experiencia incluso frustrante. Entonces, diría que es necesario crear un modelo que genere consentimiento, pero también entender la forma en la que la gente interactúa con nuestros servicios. De acuerdo. Uno de los debates precisamente en esta directiva ha sido en torno al tema del consentimiento, el consentimiento explícito de manera permanente, que es lo que tú señalabas ahora, o un consentimiento explícito en un momento determinado, pero que permite interoperar sin que haya una demanda constante al usuario de que dé su consentimiento para prácticamente pues cada paso, cada novedad, cada desarrollo, etcétera. Yo creo que efectivamente ahí hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Y si hay un abuso en un momento determinado, que haya un mecanismo de, pues, digamos, plantear pues una demanda o una cualquier... Pero el equilibrio ese hay que buscarlo, porque si no es imposible, ¿no? Y por tanto yo diría que tiene que haber una petición de consentimiento inicialmente, porque eso alerta también al individuo. Y yo diría otra cosa, a mí más que el consentimiento muchas veces me preocupa, vamos a ver, la fórmula que se utiliza para pedir el consentimiento. Muchas veces es que es imposible de atender a todo lo que se dice en muchísimo desarrollo literario, digamos, de todos los elementos que constituyen los aspectos a los que tienes que dar el consentimiento, y al final, bueno, haces el clic si te interesa realmente entrar, porque es que es imposible dedicarle tiempo a esa cantidad de explicación que se hace en esos casos, ¿no? Yo creo que habría que buscar fórmulas mucho más sintéticas y mucho más sencillas para explicar aquello a lo que se consiente, ¿no? Y hacerlo explícito, con ese equilibrio en cuanto a que no se haga de manera constante, y simplificar bastante la información que se ofrece al usuario antes de que haga el clic, ¿no? Creo que es más importante todavía eso que el consentimiento explícito una o varias veces. No, yo simplemente, bueno, que el tema del consentimiento informado es un elemento clave, porque fijaros que nos resolvería automáticamente, o sea, si fuese real consentimiento informado, nos resolvería automáticamente el problema, porque si decimos que la privacidad es un elemento del individuo y el individuo consiente, ¿cuál es el problema? Pues, vamos a ver, estoy harto de darle a aceptar a 50 páginas de contrato. Es una cosa horrorosa. Estoy harto de que, todo lo contrario, cada vez que, entre comillas, más se regulan los consentimientos, más me aparece la misma pantalla que tengo que darle decir sí, 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 porque es imposible, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, de hecho, a lo largo de la investigación intentamos averiguar en foros, vamos a decir, más académicos, qué otro tipo de propuestas estaban habiendo del tema. Y no es nada fácil, sí, las tenéis recogidas en el libro. Modelos, se llaman modelos, intentos de modelos de uso y obligación en lugar de los modelos que tenemos ahora mismo de prescripción y tal. Pero la verdad es que nadie sabe muy bien cómo resolver esta paradoja, ¿no? Es más, yo creo que el consentimiento, no sé hasta qué punto va a ser un instrumento de verdad, o sea, no sé cómo explicar, el que nos resuelva el asunto. Claro que va a tener que consentir, claro, pero me temo que va a ser más los elementos de transparencia, de acceder a los datos que uno tiene sobre sí, de que alguien garantizase de alguna forma, no lo habéis comentado, pero pregúntalo, derecho al olvido automático, no sé cómo explicar, ¿no? Con mecanismos sencillos, o sea, la sencillez del conocimiento por parte de los usuarios, de lo que está sucediendo sobre sus datos, más que el contrato que se produce cada clic que da uno, porque es que de verdad es imposible. Yo en sustancia, como nadie se sorprenderá, estoy bastante de acuerdo con lo que se ha dicho. Yo creo que el problema es cómo mantener la confianza del usuario, y eso solo se hace
con transparencia y con control. Y son los dos elementos. Primero, transparencia. Segundo, que el usuario sienta que controla su intimidad, controla su privacidad, controla sus datos. Y eso no se consigue con una visión formalista del consentimiento. Y lo que los americanos llaman to tick the box no es la solución única ni ideal para los problemas de consentimiento. En unos casos sí, en otros casos no. Y lo que hay que buscar es cómo obtener esa confianza del usuario de manera que, eso sí, que el consentimiento se manifieste de manera incontrovertible, pero no necesariamente mediante apretar el botón o poner una marca en un formulario electrónico, sino muchas veces por su conducta se manifieste claramente su voluntad de compartir esos datos. Pero es un tema muy delicado, en todo caso, muy complejo y uno de los temas fundamentales que hay que resolver. Y como Jorge ha dicho, y yo estoy de acuerdo, pues no hay todavía una solución. Nosotros en Telefónica Digital estamos trabajando en encontrar los modelos más amables o amigables para nuestros clientes y que a la vez les proporcionen la confianza y la tranquilidad a ellos de que no se usan datos que no hayan sido previamente consentidos, y a nosotros saber que vivimos en un entorno de certidumbre en relación a nuestros clientes. ¿Alguna pregunta? Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por el libro y por la exposición de esta tarde. Mi nombre es Joaquín Muñoz, soy abogado. He tenido la suerte de poder estudiar bastante este tema porque en el despacho hemos defendido al particular que inició el procedimiento que ha generado el planteamiento de cuestiones prejudiciales en Luxemburgo referente al tema de derecho al olvido, que creo que se ha comentado. Estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que hacía el señor López Blanco antes sobre todo en el tercer punto, ¿no?, de la armonización global, que es fundamental, no solo en dirección Europa-Estados Unidos, porque se quedaría coja por muchos sitios. Igual como impulsores sí, pero no solo, ¿no? Y me queda la duda, no sé si la señora Pilar del Castillo me puede ilustrar, porque entiendo que ese debate o ese impulso debía darse en una institución neutral, pues para que se pudieran adherir a otros países o se pudieran adherir a los países que quisieran. No sé si algo así como a través de Naciones Unidas, o algo así como un citral de privacidad o algo, no sé, no se me ocurre otra institución, no sé si desde Unión Europea se está planteando algo parecido, y quería saber si se está trabajando ya en esa armonización global, aunque solo sea en contactos con instituciones internacionales, o es algo que todavía está un poquito esperando quizá al planteamiento de este nuevo reglamento europeo, y una vez ya se plantee esto ya será lo siguiente, ¿no? Muchas gracias, Pilar. Sí, vamos a ver, yo lo he mencionado en mi intervención, ¿no? Yo creo que en Europa hay un problema de armonización en este tema, pero más allá de ello lo que hay es una necesidad, digamos, de afrontar todos los temas que tienen que ver con Internet de una manera global, y para empezar a afrontarlos, pues lógicamente, como decía muy bien también Carlos López Blanco, hay que hacerlo con aquellos que son los socios naturales en tantos y tantos aspectos, ¿no? Y en este caso, pues obviamente es Estados Unidos. En ese camino hay, a mi modo de ver, y lo decía en la intervención, a veces una serie de manifestaciones un tanto estériles e inadecuadas. Por ejemplo, en el debate que hemos tenido en el Parlamento, o que estamos teniendo en el Parlamento, pues en determinado momento en fin, ha habido algunas publicaciones que han acusado a algunos parlamentarios de seguir las indicaciones de las empresas americanas de Internet frente a las compañías europeas o viceversa, ¿no? Es decir, cosas absolutamente disparatadas que no responden a la realidad y que además en todo caso confunden y no es la línea que hay que seguir. Hay contactos entre pues, el legislativo americano y la Comisión Europea para tratar de estos temas. En concreto, la comisaria Reding pues, ha tenido bastantes contactos, etcétera. Yo creo que esto es importante, ahora mismo la apertura de ese proceso para llegar a un acuerdo de libre comercio
entre Europa y Estados Unidos, la relación transatlántica de libre comercio, donde estos aspectos tienen también una cabida. O sea, no cabe la menor duda, además yo creo que son enormemente importantes. Bueno, y en esa línea es en la línea en la que está trabajando. Que esto se haga en un ámbito como el de Naciones Unidas, la verdad es que me parece un poco delicado, porque bueno, aquí se trata, para empezar, hay que ser operativos, hay que tener un horizonte, digamos, de resolverlo eficazmente y también, como decía Carlos, no dejarlo para dentro de una década, ni siquiera de 5 años, sino que hacerlo lo antes posible. Y yo creo que en esa vía, pues lógicamente, hacerlo en el marco de las relaciones transatlánticas sería lo más importante. Hay esas iniciativas, pero hace falta que se insista, se diga, se impulse desde muchos foros, por muchas instituciones, por muchas compañías como Telefónica también, y bueno, yo creo que ese es el camino, ¿no? Yo sustancialmente, vamos, estoy 100% de acuerdo con lo que ha dicho Pilar, pero yo quería remachar una idea, y es que si queremos tener la certeza y la seguridad de que nunca va a haber un régimen único para la privacidad y la protección de datos a nivel global, el camino más firme y más seguro es encomendárselo a las Naciones Unidas para que establezca un régimen común, porque si se hace así, tenemos la certeza de que nunca llegaremos a tenerlo. Carlos, como ahora no se dedica activamente a la política, lo puede decir. Entonces, eso no tengo. Otra cosa es que a partir de lo que nosotros defendemos, del diálogo transatlántico, se vaya creando una opinión común y una base común de lo que debe ser un sistema homogéneo a nivel global, y que luego, en el futuro, una vez que eso se haya extendido y se haya consolidado en la práctica y en el diálogo transatlántico y en las legislaciones más importantes, pues evidentemente trasladar luego esos principios a algún tipo de organismo internacional, etcétera. Pero ahí hay un problema que no toca hoy, pero que tiene también que ver con esto, que es el problema de la gobernanza de Internet y de todo esto. Tiene que ver con esto y es un debate de mucho recorrido también. ¿Alguna pregunta más? Adelante, por favor. Sí, buenas. Sí. Se oye, sí. Escucha. Bueno, en principio soy Antonio Pomares, pertenezco a una asociación de consumidores. Jorge me conoce de hace muchos años, pertenezco al Consejo Asesor de Telecomunicaciones de tiempo de Cándido Velázquez, o sea que fue ayer, y continúo todavía manteniendo. Entonces, la privacidad y la seguridad en la red es un tema que nos preocupa mucho a las asociaciones de consumidores. Nos preocupa mucho, y os voy a decir más, estáis hablando ahora de Estados Unidos, estáis hablando de Europa. No me acuerdo exactamente en qué año, cuando tenía la presidencia de la Comunidad Económica Europea de Irlanda, ese año nos reunimos en Irlanda, en Dublín, asociaciones de toda Europa, estaba la Emma Bonino, vino el ministro de Comercio de Estados Unidos, el ministro de Comercio de Inglaterra, de Europa no sé exactamente quién vino, de España fueron directores generales, Bernardo me parece que fue. Entonces se habló precisamente del problema que iba a venir con la privacidad de Internet. En aquel tiempo Internet prácticamente en España no se conocía, porque no era una época que no se conocía. Nosotros cuando vimos aquellas pantallas y viendo lo que veíamos allí, de verdad que nos maravillamos, casi todos los que íbamos allí, los consumidores, o sea, los representantes de los consumidores de España y de toda Europa. Y cuando nos dijeron los americanos que lo más importante en ese momento era la privacidad, y ahora, al cabo de 15 o 20 años, estamos viendo que efectivamente ese es el problema que hay, y es el problema real que estamos viendo nosotros en nuestras asociaciones. Lo estamos viendo como reclamaciones, estamos viendo esas pantallas emergentes que no sabemos de dónde viene y para qué viene, y nosotros no hemos dado datos ni hemos dicho nada, pero aparecen allí de repente y no sabemos cómo quitarlas cuando estamos haciendo un clic de una aceptación. Yo estoy de acuerdo que en esa aceptación, como decíais vosotros, no se puede hacer aceptar. A veces me he empezado a mirar un contrato de cualquiera y cuando llevaba la página 35, os he dicho que he mirado la página 35, ya me he cansado y he apagado todo y tenía 52 páginas. O sea, que es imposible prácticamente de medirse eso. O sea, tenemos que pensar en la buena fe de los servidores que nos están ofreciendo ese servicio.
Pero es muy difícil porque sabemos todos lo que está pasando en aspectos de telecomunicaciones en otros servicios. Tuvimos los problemas con el servicio de valor añadido, ¿os acordáis? Aquellos célebres problemas que hubo. Y ahora estamos teniendo problemas con Internet en muchos servicios porque muchos datos nuestros se van, no sabemos a dónde, pero están por ahí en el éter, en la nube, donde lo quieras, y no los hemos dado. Entonces, yo me gustaría, o sea, quisiera llevarme para casa esta tarde que he estado aquí, algo que vosotros, que estáis más metidos en ello, Jorge, Pilar, que creo que nos podéis decir qué podemos hacer los consumidores o las asociaciones a las cuales yo estoy adscrito para que esto mejore. Y sabemos que tenemos un servicio, que Internet es lo mejor que hay, que Internet es buenísimo, que Internet tiene una cosa, pero que mejore en el aspecto de creernos que hay cierta confianza en todos esos servidores que nos lo están dando. Gracias. ¿Tu pregunta va para alguien o para los cuatro? Para los cuatro. Pues venga, adelante, empiece el que quiera. Perdona, no, en absoluto. Casi por alusiones, un viejo conocido ya, amigo, ¿no? Vamos a ver, yo creo que en estos momentos, en general, todas las partes interesadas, y meto a los consumidores, lo que tienen que estar es al tanto, no sé cómo explicar, contribuyendo, viendo en definitiva un proceso en el que en definitiva, y por lo menos es en lo que yo confío fundamentalmente, resolver a la industria, en gran medida. El propio comportamiento, digamos, de la industria. ¿Y por qué? Hombre, porque los que llevamos esto de la regulación mucho tiempo, en cosas mucho más fáciles, en temas de regulación económica y tal, sabemos una cosa que es muy clara, y es que intentar regular cosas que están naciendo, tienes una probabilidad de equivocarte enorme. Es más, el regulador intenta no regular eso, dejarlo que crezca y cuando ya tenga una cierta consolidación, empezar a hacerlo. ¿Qué nos pasa con el tema de la privacidad? Pues que esto que en regulación económica es lo habitual, sabemos que forma parte del juego, aquí resulta que es un derecho, es desde la regulación jurídica, es un derecho digamos, incluso muy por encima del elemento económico, el que de repente se enfrenta a una cosa que está sucediendo con un ritmo apabullante y que la propia industria está encontrando las soluciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, yo confío muchísimo en esa confrontación, porque esa confrontación lleva a resolver cosas. Lo primero que resuelve, ¿qué es? Hombre, ya es hora que de forma tan explícita se hable de armonizarlo todo. No sé si me explico, de que de verdad se diga que para que Internet funcione a raíz de toda esta historieta, digamos, de haber códigos comunes. Es decir, la ventaja que tiene es esa, ¿no? Porque yo creo que lo otro, ¿qué se les puedo pedir? Y de verdad, porque yo estoy siguiendo las posiciones que está habiendo sobre el reglamento por parte de los asociaciones de consumidores. Apertura. Visión un poco de forma general. ¿Por qué? Pues porque, en general, como es lógico, la defensa de los consumidores, etcétera, tiene una posición muy clara sobre el reglamento. Claro que lo apoya, y lo apoya hasta sus últimos extremos. Y el derecho al olvido, como sea, y el no sé cuánto, ¿no? Pero es que se necesita generosidad por las partes, interpretar las cosas, porque si, claro, cada uno interpreta lo que está pasando exclusivamente en función de los intereses que defiende, pues es un tema relativamente complicado. Entonces yo lo que pediría a los consumidores es un poquito de generosidad y, por supuesto, participación y seguimiento del proceso casi en tiempo real. Pues yo creo que los consumidores deberían de decidirse a jugar un papel más activo en el sentido, vamos a ver, las organizaciones de consumidores, por supuesto, pues van a ver a los legisladores y van a ver a las compañías, van a ver... Pero me parece que hay muchos campos donde realmente deberían de jugar un papel más activo. Yo creo que en todo este proceso, digamos, de construcción de todas las relaciones, de intercambio de todo tipo en el ámbito de Internet, lo mismo que en el ámbito real, hay que oír constantemente a los consumidores, porque de la experiencia personal parte muchísimas de las posibilidades de que las empresas, de que la industria, de que las compañías mejoren el servicio, mejoren el producto. Y en ese sentido, las empresas se ocupan de saber qué quieren los consumidores, etc. Pero creo que los consumidores tienen que ser
mucho más agresivos, si cabe el término, y en el sentido de ser determinantes. Por ejemplo, decía antes que ya a la página 35, en fin, ya no se podía seguir más, pero ni a la 35 ni a las 7, vamos, ni a las 7, porque de entrada sale con una letra tamaño 2, o sea, tamaño 2, como ya se puede ampliar. Por ejemplo, ya en un plan de broma, pero yo creo que debía haber un premio, por lo menos a buenas prácticas, para todos aquellos que no tuvieran más de 2 folios con letra de salida mínimo tamaño 12, con lo cual te garantizas que efectivamente son las 2 páginas. Es incomprensible, y yo creo que es ahí donde se genera la desconfianza. A mí me genera una cierta desconfianza, o sea que yo confío y hago el clic, pero me genera una cierta desconfianza que haya tantas cosas que leerse, tantas cosas que conocer, cuando realmente es mucho más sencillo, yo creo que, en ese sentido los consumidores pueden jugar, o podemos, porque me incluyo, jugar un papel más incisivo, ¿no?, en ese tema. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho nuevamente, pero quería añadir 2 temas. Yo creo que los consumidores y las asociaciones de consumidores tienen 2 retos fundamentales aquí. En primer lugar, se ha dicho ser lo suficientemente flexibles para entender dónde acaba el consentimiento sustancial y dónde empieza el puro consentimiento formal. A veces yo creo que las asociaciones de consumidores pues son los grandes promotores de estos sistemas engorrosos de prestación del consentimiento. Pero luego yo sí quiero decir una cosa. Las asociaciones de consumidores en el mundo de Internet tienen un problema muy grave. Y ese problema es conectar con la sensibilidad de los nuevos usuarios, que son los usuarios que marcan la tendencia, que son los jóvenes, y que tienen un planteamiento totalmente distinto, probablemente del que tenemos las empresas de telecomunicaciones, pero totalmente distinto del que tienen las asociaciones de consumidores. Y yo creo que ese es el reto que tienen las asociaciones de consumidores, que asumir y que entender que son los nuevos usuarios los que van a acabar marcando la pauta de los niveles de consentimiento y de los niveles de exigencia de la privacidad en Internet. Y además que nadie piense y simplifique diciendo esto de que no, que a los adolescentes les da igual sus datos personales. No es verdad. Que les da igual la privacidad. No es verdad. Y sobre todo, cuando dejan de ser adolescentes, empieza a importarles muchísimo más, pero tienen otra mentalidad. Han nacido ya en ese mundo, han vivido ese mundo. Yo creo que ese es el reto fundamental de todos, pero también de las asociaciones de consumidores, entender a esos nuevos usuarios y entender cuáles son las exigencias. Y ellos sí entienden muy bien, esa diferencia entre el consentimiento sustancial y el consentimiento formal, porque son gente que han nacido en el mundo de Internet, que entienden muy bien cómo funciona Internet, que huelen muy bien cuándo estás prestando el consentimiento y cuándo no, cuándo estás dando datos y cuándo no, etcétera. Entonces yo creo que prestar más atención a esos nuevos usuarios para todos es muy importante. Seguro que Richard tiene algo que decir. Me gustaría empezar diciendo que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos en cuanto a los nuevos usuarios, pero también quería decir que el poder de los consumidores es muchísimo más importante de lo que la gente cree. Y de hecho les voy a contar un secreto. Compañías como la mía, y seguramente pasará lo mismo con Telefónica, somos como patos que están navegando por un charquito, por un charco, y normalmente vamos todos en una dirección como tranquilamente, pero por debajo del agua las pies no paran de moverse. ¿Y por qué no paran de moverse con tanta rapidez? Porque recibimos muchísima información de todo el mundo diciéndonos cómo va nuestro servicio. Así que por fuera del agua parece que nuestro servicio es perfecto, que todo va tranquilamente, pero por abajo estamos recibiendo toda la información y de pronto vemos que el pato cambia de dirección. Bueno, pues eso es porque estamos recibiendo esa información de los usuarios y de los consumidores, y mi empresa ha
hecho eso muchas veces. Hemos recibido información diciéndonos que estábamos haciendo las cosas mal y por eso hemos empezado a hacer cosas de una forma totalmente distinta. Y es, como decía antes, parte de esa economía cuyo motor son los datos. Nosotros en Facebook tenemos una página con 1 millón de usuarios que tiene como título "Estamos contra el nuevo aspecto de Facebook". O sea que recibimos información constantemente de nuestros consumidores y por eso creo que los consumidores son muy poderosos. Pero a lo mejor están utilizando estos canales más directos en vez de utilizar las organizaciones tradicionales de usuarios. Entonces, aquí el tema es cómo unimos estos nuevos canales con vuestras asociaciones, porque vosotros tenéis una experiencia creada a lo largo de los años y esa experiencia se podría combinar con el poder de esos usuarios jóvenes que están mucho más motivados y que se movilizan utilizando las herramientas como las de Facebook. Pero lo que no tenemos es mucho tiempo. Y para no abusar de todos ustedes ni de nadie, la última pregunta. Las 2 últimas. ¿Puedo? 2 últimas. Vamos a hacer 2. Vamos a hacer 2 últimas. Venga. Pues entonces. Primero usted. Gracias. Y luego pasamos allí. Mi nombre es Pepe Rocillo y aunque estuve muchos años de profesional en esta casa, en Telefónica, ahora me dedico a la privacidad. Y no me quería marchar después de este evento, que sinceramente agradezco, sin dar mi sensación. Y me quedo con un ataque de escepticismo de verdad, que no me gustaría quedarme con él. Porque cuando oigo cosas de la armonización mundial, y estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, como se meta la ONU, ya es cuando no armonizamos nada, y la generosidad, me entra una sensación de relájate y goza que ya no sé qué va a pasar. Yo creo sinceramente que que en el Parlamento Europeo se puede hacer algo más que torear. Lo digo sinceramente. No recuerdo el nombre del parlamentario europeo, me sonaba como un apellido español, pero no me acuerdo del apellido, del nombre, que ha sugerido, por ejemplo, etiquetas como estas tan molestas que llevamos en las camisas de grado de temperatura de la plancha, con unos iconos de codificación mucho más sencilla para no leerse las 58 páginas, pero creo que se puede hacer muchísimo más en los temas de derecho al olvido. ¿Por qué no plantear la obsolescencia de la información en vez del derecho al olvido, que seguramente sería una forma más agresiva, pero más realista? Yo me quedo con la sensación, de verdad, de que habría que echarle un poco más de testosterona, voy a decir. Pero no quiero irme con escepticismo, de verdad. Me gustaría oír esto vamos por ello, porque esto de dialogar con A2 y A3 me quedo con una sensación de eso. De bueno, Pepe, relájate y goza. Vamos, por todos los lados te van a dar. Bueno, pues a ver si alguien le quita el escepticismo, un poquito. ¿Alguien se atreve a quitar el escepticismo? No, ya que me han mencionado de generosidad y estas cosas. Vamos a ver, muchas de las cosas que tú comentas están en el reglamento. Y de forma muy dura. Yo tengo dudas que luego eso acabe estando, pero yo creo que el problema que van a tener, y por lo menos es una crítica y opiniones que uno recoge, es que gran parte de esos instrumentos, sobre todo la parte instrumental, que están recogidos en el reglamento, van a ser de muy difícil aplicación práctica. No sé si me explico. Entonces yo lo que creo es que bueno, se puede hacer, ¿vale? Estoy seguro que hay margen de mejora, sobre todo en el elemento instrumental, muy relevante, ¿no? Pero yo creo que no es tan fácil, no sé, yo no me siento seguro proponiendo cosas. No sé si me explico, no me siento que hay que proponerla. Hombre, si el reglamento sale como está ahora mismo, creo que es un avance espectacular desde el punto de vista, digamos, del usuario. Lo que no sé es qué pasaría para la industria. No sé si me... Sí, bueno, estamos, como tú bien decías, al final del debate y podríamos, la verdad, seguir mucho tiempo con estos temas, ¿no? Pero vamos a ver, yo creo que con el tema en general de la regulación
pues hay que tener una cierta templanza a la hora de tratarla, ¿no? A la hora de utilizarla. La regulación hay que hacerla cuando se necesita y no hay que tener, pero no solamente en este tema, sino en general, es mi opinión, no hay que tirar de regulación para resolver, digamos, todos los problemas. En el tema en el que estamos, en el ámbito en el que estamos, hay que tener mucho cuidado porque, entre otras cosas, la tecnología tiene una dinámica, desde el punto de vista de la velocidad con la que se desarrolla, extraordinaria, y si se cosifican en exceso regulatoriamente determinados aspectos, pues nos podemos encontrar con una disociación entre las posibilidades de desarrollo tecnológico y la resolución de los problemas vía tecnológica y una regulación que habría que modificar inmediatamente, etcétera. Es una respuesta, digamos, general, ¿no? al tema que planteaba, pero bueno, esto hay que tenerlo permanentemente en cuenta. Yo no creo que sea un problema de más, puede ser acertado, pero de echarle más o menos determinación al asunto. Creo que es de verlo en la medida en que pueda ser útil para resolver determinados problemas o por el contrario no. Entonces, en ese equilibrio, y tú lo decías, ¿no? El problema, en fin, es complejo, ¿no? Estamos hablando de un área en el que la tecnología juega un papel determinante y hay que tener en cuenta también esos aspectos, ¿no? Richard quería decir algo. Creo que cuando estamos gestionando una tecnología muy joven y a veces para saber cómo gestionar las cosas tienes que experimentarlas primero. Por ejemplo, si regulamos antes de dejar que la gente lo experimente, podemos acabar en una situación errónea. Por ejemplo, la identificación de llamada en los teléfonos móviles. Ahora todos dependemos totalmente del hecho de que nuestro teléfono nos dice quién nos está llamando. Y si nos dice que el número está bloqueado, nos ponemos a sospechar, ¿verdad? Y hay todos tipos de números bloqueados. Están las personas importantes de los gobiernos que tienen teléfonos secretos o las personas que me quieren vender cosas que no quiero y que están abusando de este sistema de teléfonos móviles. Pero la mayoría de la gente nos permite saber cuál es su número. Y dijimos, y la gente dijo, esto hay que regularlo. Y la verdad es que esto hay que regularlo, porque si tu teléfono está diciendo a los demás que tú estás llamando, estamos violando la privacidad. Bueno, si hubiésemos regulado demasiado pronto, a lo mejor estaríamos limitando algo que en la práctica está siendo muy, muy útil. Y si realmente es un abuso, más adelante podríamos haberlo regulado. Por eso creo que hay muchas áreas como esta, donde si regulásemos hoy en día podríamos hacerlo, pero a lo mejor nos lamentaríamos por haber regulado en el futuro. Podríamos estar bloqueando la posibilidad de oportunidades para tener algo nuevo. Adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Guillermo Searles, soy ingeniero de informática, participo en el foro de gobernanza de Internet y llevo 36 ¿Puedes hablar un años. poquito más alto porque aquí casi no le escuchamos? Llevo 36 años en la administración como ingeniero en informática, como TIC. El otro día participamos en un evento organizado en torno al Big Data, que es una iniciativa que tiene programada la Unión Europea para desarrollar una hoja de ruta para poder, en poco corto de tiempo, que las empresas tengan acceso y las entidades que lo deseen a fondos de información común, fondos que creo que ascienden del orden de los 9.000 billones de exabits, una barbaridad. Y que y no solamente ya el acceso a Internet, que creo que es del orden de los 1.500 millones de usuarios que están actualmente registrados en el dominio ES. Yo pienso que sería interesante saber si, como en el plan europeo parece que hay un programa que supone, me parece que se llama el F17, que implica una dedicación a temas de sistemas de información de un 25% de ese presupuesto,
Yo no sé si sería interesante plantear el problema de la privacidad y de la seguridad del acceso a esa información de una manera conjunta en una red que es común o no. No estoy seguro, y mi pregunta va dirigido a doña Pilar del Castillo o a don... sí. Sí. Sí, creo haberlo entendido bien, Muchas haberlo gracias. oído bien, porque no, como hay una cierta disfunción sonora, pero vamos a ver, hay una agencia europea de seguridad que es ENISA, que tiene su sede en Grecia. Acaba de haber ahora mismo una revisión de la regulación de ENISA, y ahora hay otro asunto vinculado, que es una revisión, pues una propuesta realmente de directiva sobre ciberseguridad, que una parte está vinculada también a ENISA, pero otra parte está vinculada a algunos de los temas que estamos tratando ahora. O sea, hay una puesta en común de los temas de seguridad. Esta es la agencia que expresa precisamente el instrumento que expresa esto, ¿no? Entonces ahí sí que hay, vamos, una serie de acciones, un desarrollo en ese sentido, y está habiendo ahora mismo revisiones, ¿no?, sobre esos asuntos. Muy bien, muchas gracias, Pilar. Yo creo que interpreto el sentir de todos los que hemos participado en esta obra, los que estamos aquí, los que no están. Creo que interpreto su sentir dando las gracias a Fundación Telefónica por habernos acogido primero como autores, hoy como participantes en este debate, y a todos ustedes agradecerles que nos hayan acompañado esta tarde. Muchas gracias y buenas tardes.